Hola oyentes de Radio Sefarado. Hoy tenemos el gusto de volver a encontrarnos con un viejo colaborador de la radio, Jesús Manuel Pérez Triana. ¿Qué tal, Jesús? Pues muy bien y encantadísimo de volver a Radio Sefarad. Bueno, desgraciadamente cada vez que te llamamos es porque pasa algo malo en el mundo. En este caso, un país que ya nos habíamos habituado, 20 años son muchos, de que bueno, estaba más o menos controlado, ahí habían ejércitos de todo el mundo, especialmente los estadounidenses, si bien conocíamos la historia trágica de este país inventado, Afganistán, e imposible de asumir su papel como Estado normal, pues nos hemos encontrado esta semana con unas imágenes que a algunos les recuerda, y con bastante razón, la salida de Vietnam o incluso algo de Somalia. Estos helicópteros, creo que son Black Hawk, de estos enormes para sacar gente antes de que entren a masacrarlos o algo así, ¿no? Queremos que nos pongas un poquito en ambiente para explicarnos qué es lo que está pasando y qué es lo que pasó y qué es lo que puede pasar, si puedes arriesgarte a eso. Sí, y la tercera pregunta es la más interesante. A ver, primero, como decía, son 20 años en el que nos acostumbramos a que Afganistán era ese proyecto occidental de la OTAN, o Estados Unidos con sus aliados de la OTAN, y es como el enfermo crónico que estaba allí mientras llegaban informes de estamos haciendo progresos, pero la realidad sobre el terreno siempre fue problemática. A ver, ¿cuál es el problema fundamental? ¿Qué ha pasado? Si la primera pregunta es ¿qué ha pasado? En Afganistán se planteaba el objetivo, si recordamos por qué empezó la guerra, fue porque hubo una organización transnacional terrorista que tenía sus cuarteles en Afganistán, organizó el mayor atentado terrorista de la historia. Y los talibán los acogían y se les lanzó un ultimátum para que los entregaran. Y invadimos Afganistán para destruir esas bases, desalojar a esos terroristas. Pero una vez que llegamos allí, se planteó un dilema. ¿Y ahora qué hacemos? Y entonces empezó el problema de Afganistán y es, pues vamos a construir un Estado-nación. Vamos a crear un gobierno, vamos a crear una administración pública, vamos a crear unas fuerzas armadas y que Afganistán se convierta en un país normal. Porque esa construcción del Estado-nación va a ayudar a que, uno, los talibán no vuelvan, porque si la gente ve que tiene un gobierno funcional, lleva una vida más o menos normal, no va a querer que los talibán con su fanatismo vuelvan. Y aparte que ese Estado fuerte, consolidado, pues tampoco permitirá que vuelvan las redes. Y eso se convirtió en el objetivo fundamental. Estábamos allí intentando construir un Estado, que no es hacer una guerra contra los talibán. Y son dos cosas muy diferentes, porque uno puede mandar soldados a subir las montañas y perseguir a los talibán y a los de Al-Qaeda, y otra cosa es que desembarquemos en un país de Asia Central con un Estado o con una falta de estructuras administrativas y estatales y las vayamos a construir. Y ese ha sido el trabajo de Sísifo, esa ha sido la misión imposible de la OTAN. Y lo que hemos llegado a la conclusión es que ha sido un esfuerzo absolutamente fallido. Esto tiene que ver con miles de razones. Lanzamos un montón de dinero. España gastó 3.500 millones de euros en la misión afgana. Y sobre el terreno la gente lo que dice es que todo eso lo único que generó fue incentivos para disparar la corrupción. O sea, hay tantas cosas que han fallado. 3.500 millones de euros solo España. Solo España. Y entonces, el resto de los países, Estados Unidos, ¿cuánto ha metido ahí? A ver, el problema billones, es que billones en español, ¿no? Claro, ese es el problema, porque yo siempre cuando lo leo y decían los estadounidenses hablaban de trillones, lo que pasa es que sus trillones creo que son nuestros billones. Son nuestros billones, sí. Sí, es una cantidad exorbitada, en 20 años ha sido una locura. Y creo que tendría que buscar el cifra, pero sé que a niveles estadounidenses es una auténtica locura. Y bueno, claro. Después, cuando llevamos ya 15 años allí, Estados Unidos crea una cosa que se llama el Inspector General de la Reconstrucción de Afganistán y encarga un informe interno de qué ha pasado aquí. Y entrevistan a cientos de personas, entrevistan a diplomáticos extranjeros, entrevistan a generales afganos. Y se entera un periodista del Washington Post
y aprovecha lo que se llama la Ley de Libertad de Información para pedir que se desclasifiquen esos documentos. Hubo una batalla legal, el juez le dio la razón al Washington Post y le entregó 2.000 páginas de documentos, que son los que se conocen como los Afghanistan Papers, que ahora va a haber a final de mes, casualidad, el autor tiene que estar dando saltos porque va a salir el libro. Al final salió el reportaje en el 2019 y ahora va a salir el libro, y yo creo que él debe estar pensando que la editorial va adelante, porque es el momento, dentro de un mes no, estaremos en otra crisis. Bueno, pues en ese, ¿qué encontró el tipo? Se encontró con que todo el mundo sabía que aquí era una misión imposible. Y militares y funcionarios estadounidenses llegaban a Afganistán con una misión fundamental: no cagarla. Es decir, no meter la pata. Yo no meto la pata y volveré a Estados Unidos y mi carrera progresará porque estaré de vuelta en un año. Entonces, allí llegaban los funcionarios con un presupuesto desmesurado y tenían que mandar de vuelta a Washington tablas de Excel y PowerPoints. Y entonces ellos decían, tengo que gastar $1 millón en carreteras. Pues nada, gasto $1 millón de carreteras, gastado, no se ha perdido un dinero. Tengo que construir 25 colegios para niños, construyo los 25 colegios. Tengo que dar cursos de derechos humanos y perspectiva de género a los militares. Hecho. Y entonces ellos marcaban. La pregunta es, ¿eso servía para algo? ¿Esos cursos transformaban la realidad sobre el terreno? ¿Esos colegios realmente contribuían a la escolarización de los afganos? Pues no, porque resulta que los talibán amenazaron a los padres que mandaran sus hijas al colegio. Y entonces los padres afganos no mandaban a sus hijas al colegio. Y entonces, pero claro, el funcionario de Washington apuntaba 25 colegios construidos. Sí, aquí se ha gastado el cemento, no he desperdiciado, he renegociado los precios, he conseguido, he hecho que muchos afganos trabajen de albañiles durante una época. Luego quedaba esa estructura y ¿servía eso para transformar la realidad? No, pero había cumplido. Hay una leyenda, digo, no sé si es leyenda urbana, porque yo he querido buscarlo y comprobarlo, y recuerdo que lo he leído, de que la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo construyó un matadero para animales en la zona de... Porque la idea era, sí, los pobres afganos que tienen pocos ingresos, ahí subidos en su colina intentando cultivar la tierra en un sitio seco, pues de vez en cuando cogen una cabra del rebaño, la llevan al matadero, se las matan en condiciones limpias e higiénicas, luego podrán vender esa carne en el mercado. Y construyeron, dicen que los españoles construyeron el matadero, y cuando terminaron, los afganos no llevaban sus animales, o llegaron allí y dijeron, es que no está preparada, esto está pensado desde una óptica occidental de matar, sacrificar el ganado con las condiciones higiénicas y limpias, pero esto no está preparado para matar a los animales dentro de lo que es la certificación halal. Entonces nosotros no vamos a usar esto. No sé si es una anécdota real, porque yo la leí en alguna parte, y no sé si esto es ya una leyenda urbana que uno luego tira el hilo y alguien te contó esta historia como una metáfora de los esfuerzos españoles, pero creo que si rascamos vamos a encontrar muchos casos reales así. Entonces, los que más claman al cielo son todos estos intentos de profesionalizar y crear un ejército, que no es que ha durado una batalla, no ha presentado ni una batalla. Claro, decía yo al principio, el intento, o sea, ha habido dos grandes empresas o proyectos. Uno es derrotar a los talibán y el otro era construir el Estado-Nación. ¿Y qué es un Estado-Nación? Es una institución que aquí en Occidente fue el resultado de un periodo largo. Los estados aparecen en la transición de la Edad Media al Renacimiento, se consolida la administración, los reyes consiguen, gracias a la tecnología de la pólvora y los ejércitos mercenarios, dominar a los señores feudales. Estamos hablando de un proceso que dura siglos. Y luego tenemos con la ilustración, los intentos franceses de expandir los valores de la Revolución Francesa por toda Europa, y una reacción en Alemania, el romanticismo, y todo el siglo XIX hay una explosión de nacionalismo que con la escolarización, la Revolución Industrial, los llevan a los Estados-naciones europeos que terminan tratando la Primera Guerra Mundial. He hecho un repaso de la historia de Occidente de 4 siglos. Nosotros hemos querido hacer ese proceso en 20 años, de que los tayikos, hazaras, uzbekos, pastunes Polpasay, pastunes Yilgazay dejen de verse como tribu y como grupo étnico y se sientan ciudadanos de un Estado-nación. ¿Qué pasa con ese ejército? Pues primero que, bueno, lo vemos en los cuarteles militares españoles, que a la entrada dice todo por la patria. ¿Tenían los soldados afganos un sentimiento de patria? Bueno, que no solamente se trata de, no, es que
los sentimientos étnicos y tribales estaban por encima, no, es que esa administración pública, como era ineficiente, por ejemplo, no pagaba los sueldos, y entonces tú tenías a soldados desmotivados, sin cobrar el sueldo, en montañas por ahí perdidas, rodeados por los talibanes. Y aquel esfuerzo de guerra, la primera parte el 50% de este gran trabajo, que era luchar contra los talibanes, recayó siempre sobre los hombros de los estadounidenses. Es decir, la guerra contra los talibán fue bien, mientras había helicópteros, aviones, porque era un modo de hacer la guerra en el que intento dominar el terreno, poniendo bases en todas partes, bases a las que reabastezco, llevándoles con helicóptero pues, la comida, el agua y demás, o llevando convoyes armados hasta los dientes que intentan abrirse paso por allí, por las montañas, para llevar el diésel de los generadores y demás. Ese esfuerzo necesita mucho dinero, mucha logística y en algunos casos helicópteros. Y luego esos soldados que están ahí aislados y abandonados, están, como en las películas de los indios, rodeados ahí en medio de... Tienen drones para vigilar el campo de la batalla y cuando vienen los malos, si las cosas se ponen muy mal dadas, llaman al apoyo aéreo que bombardea. Cuando Estados Unidos dice, mira, voy a ponerle fecha a mi retirada, pues se lleva los aviones, los drones, los helicópteros e intenta dejar una fuerza aérea afgana que es una triste y pálida sombra del esfuerzo occidental. Y cuando ya se retiran los contratistas, que son los que verdaderamente mantenían ese tinglado, porque como los afganos nunca llegaron a tener suficiente número ni de pilotos y sobre todo de mecánicos, porque para tener un plan estadounidense de dotar a la Fuerza Aérea Afgana de 153 helicópteros Black Hawk. Si uno piensa en 153 helicópteros, piensa dos piloto y copiloto como mínimo. Ya estamos hablando de 300 afganos que sepan manejar un helicóptero. Normalmente suele haber 1,5 tripulaciones por aparato, porque la gente no te dan un helicóptero y es tuyo, sino que suele haber varios para un mismo. Ponle 450 tripulantes. Y por cada helicóptero tiene que haber como 10, 15 mecánicos. Y estamos hablando de 1.500 mecánicos. ¿De dónde sacamos a 450 afganos con estudios superiores que sean capaces de sacarte un título de piloto y sacamos a 3.500 afganos que sean capaces de desmontar un helicóptero? Detalle. Los saudíes son incapaces. Si uno busca en internet Black Hawk, el nombre del helicóptero, jobs, trabajos, Saudi Arabia, lo busca en Google y se lo recomiendo. Te vas a encontrar portales de trabajo estadounidense que ofertan puestos de trabajo de mecánico de helicóptero Black Hawk en Arabia Saudita. Esto no es una pista de que Arabia Saudita es capaz de mantener sus fuerzas armadas y sus helicópteros gracias a que hay una legión de contratistas extranjeros que son los que aprietan los tornillos y ponen eso. Pues si no lo ha conseguido Arabia Saudita con el dinero que tiene, por una cuestión de estructuras sociales y bueno, es largo explicar, en un país donde tú cobras del Estado por ser príncipe o pariente lejano, no tienes ningún incentivo para sacarte un título de formación profesional y apretar tornillos. Eso es un trabajo, pues en Afganistán, bueno, por otros factores, en esta cuestión ya social y decir de dónde sacas a personas instruidas en un país donde hay analfabetismo, pues nada. Entonces, desde que los estadounidenses se retiraron y se llevaron sus aviones, sus drones, sus helicópteros y les dejaron a los afganos, bueno, pues ahora estáis solos. Y ya no había una fuerza aérea afgana realmente efectiva, pues todos esos pequeños puestitos que estaban aislados y que necesitaban helicópteros para ser reabastecidos, y drones para por lo menos tener una conciencia situacional de lo que tenían alrededor y aviones que les apoyaran, desde que eso se desapareció, se colapsó todo el ejército. Y luego hay una cosa curiosa, esto ya es una cuestión, que es el modo afgano de hacer la guerra, que si uno repasa un poco la historia, los talibán también perdieron el poder en el 2001 de una forma sorpresiva. La entrada en Kabul en el 14 de noviembre de 2001 también fue por sorpresa y sin pegar un tiro, porque los afganos, si tú ponte en el papel de un señor de la guerra afgano, que tienes ahí tus paisanos, tus 4 cabras, has visto pasar imperios siglo tras siglo. ¿Y cuál ha sido la manera de sobrevivir? Al poder ascendente que aparece por allí, decirle que sí a todo. Oiga, usted está dispuesto, somos occidentales, tenemos aquí el control, ¿usted quiere mandar a sus hijas al colegio? Sí, por supuesto. Hola, somos soviéticos. Dices que sí y en función y cuando veas que el poder está cambiando y que viene otro poder ascendente, pues
cambias de chaqueta, y así se ganó la guerra en el 2001. Recordemos que eran 12 hay un libro que se llama Soldados a Caballo, hay una película, 12 Valientes, eran un puñado de estadounidenses con cajas de cartón llenas de billetes comprando voluntades, y hubo un cambio inmediato de señores. Los señores de la guerra afganos cambiaron de chaqueta porque dijeron, vamos a ponernos del lado de los estadounidenses porque estos tipos parecen que van a tomar el poder y son realmente ahora los fuertes. Y ahora ha pasado exactamente lo mismo. Gobernadores, señores de la guerra han dicho, este gobierno no va a durar mucho. Y entonces ha empezado a haber una cantidad de negociaciones bajo mesa hasta que se ha colapsado todo. Y claro, ahora el que no ha prestado atención a lo que ha pasado en los últimos 4 o 5 años, lo que estaba sucediendo es que estaban cayendo los distritos periféricos, rurales, han ido cayendo todos, poquito a poquito, y luego ya pues el asalto final sobre Kabul. Entonces lo que ha pasado es que se han precipitado los acontecimientos de algo que empezó hace mucho. Y ahora lo que hemos visto es el resultado, y la gente se ha sorprendido. Dios mío, ha colapsado el Estado afgano. Ya, pero es que si uno leía las noticias y los reportajes de hace 10 años y de hace 5 años, la gente que iba a las provincias más perdidas te contaban, es que el gobierno es ultracorrupto, es que la gente local odia al gobernador, es que la gente prefiere a los talibán porque cuando los talibán controlan un territorio hay que pagar menos sobornos para poder moverse y llegar al mercado y vender tu mercancía. Es que los soldados están desmotivados. Pues eso, estado a la... O sea, si uno se ve los documentales, si uno se lee los reportajes y empieza a leer entre líneas y se va a encontrar con que, mientras tanto, funcionarios, militares occidentales, pues nos contábamos la mentira de que el esfuerzo que estábamos haciendo iba a alguna parte. Yo siempre me llamó mucho la atención los mensajes autocomplacientes que lanzaban los militares españoles. Hemos construido no sé cuántos kilómetros de carretera. Y yo decía, ¿pero esto en qué forma ayuda a derrotar a los talibán? ¿Cuántos talibán han decidido cambiar de bando porque habéis construido una carretera? Hemos abierto no sé cuántos colegios. Y esos niños luego irán a una escuela secundaria y luego a una universidad. Esto está conectado con un mercado laboral. Aumentar la educación de una población está conectada de alguna forma con la economía, porque ¿de qué te sirve a ti ser pastor de cabras? Sabiendo, sí, me refiero, sí, pues ahora leo, pues aquí estoy con la cabra y me saco un libro y leo. O sea, ¿de qué manera afectas la vida, cambias la vida de la gente porque hayas construido una escuela en una aldea remota? Si ese esfuerzo económico no está conectado con algo, pues sí, mira, hemos construido escuelas y encima hemos creado escuelas de capacitación agraria, y ahora los pastores afganos cuidan mejor sus rebaños, les ponen vacunas desparasitan a las vacas, hemos visto un aumento de la productividad del ganado caprino afgano, y encima ahora está todo el mundo, pues, tienen más ingresos, y ahora están todos que no quieren que vuelvan los talibán. Pero si tú te has gastado todo ese dinero y eso no cambia para nada la situación de la gente, pues nada, eso sí, los hemos engañado. Y claro, es que hemos metido 3.500 millones y hemos muerto sin españoles. Y yo mismo soy el primero que, hace bien la viuda de un militar español, me pregunta, ¿de qué sirvió la muerte de mi marido? Yo me vería en la tesitura de contarle una historia que no desmoraliza a la mujer y decirle, bueno, pues hemos creado las circunstancias y la situación para que cambie. Y bueno, y ahora vamos a hablar de cómo han cambiado los talibán y qué es lo que va a pasar. Porque ¿Qué es lo que va a pasar? Yo creo que sí, ha cambiado. Y ha pasado una cosa. Los talibán han aprendido la lección de que si le tocas las narices al imperio más grande que había en la tierra, vienen y te destrozan el país. Y han anunciado de forma pragmática que no van a volver a permitir que esto suceda. Han pasado muchos años algunos de sus dirigentes en Qatar, negociando con todo tipo de gente, y ahora ellos lo que están dispuestos es a intentar convertir a Afganistán en un país normal. Y cuando digo normal, es un país donde se puede hacer negocios. Ya han estado los representantes de los talibán teniendo reuniones muy interesantes en lo que llevamos de 2021. La clave, bueno, lo primero es el acuerdo con Estados Unidos. Recordemos lo primero que dije. ¿Por qué me puse a contar de por qué invadimos Afganistán? La invasión de Afganistán tuvo lugar porque allí había sido la base de un atentado terrorista. Y Estados Unidos le ha dicho a los talibán, ustedes no vuelven a permitir que Afganistán se convierta en una base y nosotros les aceptamos. Y además prometemos que no volveremos a interferir
en asuntos internos. Son más o menos los acuerdos de mayo de 2020. Y entonces los talibán han dicho, vale, porque internamente han decidido que les conviene insertarse en la esfera internacional. Y este mensaje se lo han ido llevando a todos sus vecinos. En febrero hubo una reunión entre los talibán y el gobierno de Turkmenistán, que es un país productor de gas que está hacia orilla, es decir, del mar Caspio, pero está bloqueado, o sea, no tiene salida al mar, y entonces los representantes de los talibán les han dicho, oye, si nosotros dominamos Afganistán, ustedes no tendrían ningún problema de lanzar un gasoducto desde Turkmenistán atravesando mi país, porque yo te garantizo la seguridad y producción de electricidad. De la misma manera que hay un cable que conecta Marruecos y España, y España importa electricidad de Marruecos, dice, nosotros estamos dispuestos a que Afganistán se convierta en un lugar de paso para el gas, la electricidad y las mercancías, claro, de vuelta entre Pakistán. No sé qué respuesta ha tenido el gobierno, la iniciativa ha partido de los talibán. No ha sido el gobierno de Turkmenistán que ha dicho, ay, por favor, que estamos muy aislados, necesitamos conectar. No, los talibán han ido sobre la mesa. Oye, mira, si nosotros conectamos, ¿ustedes están dispuestos a hacer negocio con nosotros? Y ha habido al menos 2 reuniones con los chinos. Y los chinos les han dicho, a mí lo que me preocupa es que ustedes conviertan su país en una base para los militantes uigures, lo que se llama el movimiento islámico del Turquestán Oriental. Que los uigures son un pueblo túrquico, es decir, su idioma está conectado, es decir, si uno ve el mapa desde Turquía, Azerbaiyán, Turkmenistán, ya lo dice el nombre, y llega hasta la parte más occidental de China. Nosotros diríamos la parte occidental de China, ellos lo llaman el Turquestán Oriental, porque para ellos es la gran esfera turca. Y ahí han cometido atentados terroristas, y la respuesta china ha sido, bueno, un proceso de intentar desislamizar esto. Entonces los chinos le han planteado, yo estoy dispuesto a tolerarles a ustedes, con tal a mí, porque a mí lo único que me importa es que ustedes no conviertan su país en una base. Y los talibán, que hace 10 años tuviesen dicho solidaridad con todos los pueblos musulmanes en lucha, han dicho, su frase ha sido algo así, nosotros queremos practicar una política de no injerencia en los asuntos externos de nuestros países. Es decir, están diciendo no injerencia. Es decir, masacrad a los uigures como queráis, yo no me meto en esto. Y el siguiente paso es que los chinos han dicho, pues vale, pues entonces ustedes los podemos integrar en lo que se llama el corredor económico Pakistán-China. Y se está hablando de las tierras raras, se están hablando de líneas de ferrocarril, se está hablando de minas, que hay un montón de riquezas naturales en Afganistán que nunca se han podido explotar porque en los últimos 40 años ha sido un país arrasado por guerras. Entonces, la jugada de los talibán es, nosotros no molestamos a nadie, a cambio pedimos que nos respeten y nos dejen sojuzgar y oprimir a las mujeres, porque es lo que en el fondo están pidiendo. Nosotros queremos llevar nuestro modo de vida tradicional que a ustedes les horroriza. Pues vale, muy bien. Yo les prometo que no voy a interferir en ningún país externo y ustedes me permiten existir. Y luego, open for business. Claro, ellos están, después, con una experiencia de rechazo a Estados Unidos, no sé, hay ya ciertas señales de la administración Biden de que, bueno, si son capaces de respetar su compromiso de no apoyar a grupos terroristas y respetan los derechos humanos, han dicho, abro comillas, respetan los derechos humanos, que me imagino que la frase quiere decir hasta cierto punto, estamos dispuestos a reconocerles diplomáticamente. Entonces, ahora la gran duda es, ¿van a ser capaces los talibán de impedir que Al-Qaeda se implante? ¿Van a llamar al Zawahiri y van a decir, ¿te acuerdas que éramos amigos y que tú en el 2001? Mira, hemos llegado al poder, pero no vuelvas por aquí porque nos vas a buscar un follón. Y si vuelves, te vamos a echar. Es más, los talibán, por ejemplo, son enemigos del Estado Islámico. Y cuando saltaron en la cárcel, donde estaban los talibán, había muchos talibán en cárceles del gobierno, y llegaron allí, se encontraron que estaba el ex líder del Estado Islámico en Afganistán. Y le han pegado un tiro sobre la marcha. En plan, ven aquí que tenemos cuentas pendientes, porque el Estado Islámico es ese grupo yihadista radical tan delirante que es enemigo de Occidente, de Rusia, de China, de los talibán y de Al-Qaeda también. Entonces, es una forma muy, bueno, había allí ya
como diríamos, una rivalidad con el Estado Islámico que les tenían ganas. Pero entonces, esa es la primera gran duda. O sea, yo no lo sé. Van a respetar, porque yo sé lo que se percibe dentro de los talibán es que hay como distintas sensibilidades dentro de los talibán. Cuanto más se acerca a la cúpula, que más hoteles de Doha. O sea, cuanto un talibán más ha dormido en un hotel de 5 estrellas de Doha, más diferente es su mentalidad. No, sí, queremos hacer negocios, queremos llevar una vida tranquila. Cuando tú eres un comandante talibán sobre el terreno que has estado durmiendo en una esterilla, soportando bombardeos de Estados Unidos, entonces lo que hemos visto es que en las provincias más periféricas, cuando han tomado el poder, se han dedicado a ajustar cuentas. Y sí, han sido brutales, han asesinado a miembros de las fuerzas especiales afganas, han asesinado a miembros sobre todo del aparato de inteligencia y de seguridad afgano, han ido a meterle miedo en el cuerpo a activistas y periodistas afganos, esos que durante 20 años se han dedicado a decir que los talibán son lo peor, pero hoy estaban colaborando en la evacuación de extranjeros. Y hoy un talibán ha ido al canal Tolo, que es un canal privado de televisión, porque en la capital es una ciudad de varios millones de habitantes, y ha ido prosperando con una cierta vida normalidad, y allá hay sus canales de televisión, y ha ido un talibán a la televisión privada y ha sido entrevistado por una mujer. Y hoy han dicho ya que, oye, las niñas, por lo menos hasta 6 o 8 años que vayan al colegio. O sea, ya lo de la formación profesional en la universidad ya lo veremos, pero por lo menos que vayan las niñas, y ya están... Y han sacado los talibán, porque han aprendido en Twitter una foto de niñas yendo al colegio con su pañuelo diciendo normalidad absoluta en Afganistán. La vida continúa. Han pedido a la policía de tráfico de Kabul que vaya a decir que es. Han sacado fotos de la policía de tráfico de Kabul dirigiendo el tráfico y han lanzado el mensaje: por favor, le pedimos a todos los funcionarios que vuelvan a su puesto de trabajo lo antes posible. Quieren evitar Bagdad 2003. Ya, pero que digo que al final resulta que los malos de la película, como en estas evoluciones de Hollywood que hoy en día son más complejas, pues los malos no eran tan malos o son tan buenos como los que eran buenos. Es decir, que en un momento dado, esta brutalidad que los caracterizaba y que esto que lo otro, pues es la mejor salida que tiene ese país. Han evolucionado, es decir, no son los mismos de hace 20 años. Jesús, ¿pondrías tu mano en el fuego de que van a cumplir los compromisos y de que van a permitir una vida? No lo sé. Bueno, esos mismos hace 20 años tampoco eran los mujahidines de 20 años atrás. No, ellos eran, por ejemplo, en cuestiones internacionales no tenían una posición definida. Y por eso hubo algunos intentos de trazar oleoductos. Hubo una empresa argentina, Bridas, creo que se llamaba, que, claro, era como nosotros, no nos pueden poner el San Benito, el cuño, nos pueden caracterizar de imperialistas yanquis, vamos a intentar hacer negocios con estos tipos, como ellos miran el mapa, dicen Argentina, y se nos ha perdido nada, y entonces, claro, porque tú no eres ni chino, ni estadounidense, ni ruso, o sea, vas con una cierta neutralidad, y estuvieron de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, para trazar un gasoducto necesitas que desde el punto último, del primero al último, haya paz absoluta. Y en aquel momento había una guerra en el país. Y entonces ese proyecto nunca prosperó. Luego lo intentó una empresa de California y entonces por eso ese dato lo han cogido siempre. Mucha gente, no, la invasión del 2001 fue por los intereses geopolíticos de Estados Unidos de construir el gasoducto, pero aquellas conversaciones nunca llegaron. Y entonces ahora yo creo que los talibán han aprendido la lección de decir, vamos a ver, ¿qué es lo que realmente le molestaba a Occidente? Los derechos, que aquí oprimimos los derechos de la mujer, tampoco tanto, porque hay muchos países donde se oprimen los derechos de la mujer, se llevan bien con ellos, entonces no va a ser eso el problema. El problema va a ser que Al-Qaeda y entonces Estados Unidos, que está queriendo recortar gastos inconmensurables de despliegue militar para centrarse en China, esa es la cuestión, pues han dicho, pues venga, vale, sacrificamos a Al-Qaeda, que por cierto, lo último de Ayman al-Zawahiri, el que sustituyó a Bin Laden, ha dicho que eso de los ataques al enemigo lejano europeo que no ha funcionado, que la experiencia histórica esa no... Ellos no lo dicen tanto por bondad, sino por una cuestión estratégica. Realmente no ayudó a cambiar mucho, que lo que hay que centrarse es en las luchas locales.
qué es lo que realmente les está funcionando a los yihadistas. La provincia de Idlib en Siria, Boko Haram, en el Sahel, y que ellos ya no están por la labor de cometer atentados terroristas. Digo, a ver si ahora solo va a faltar que Ayman al-Zawahiri diga, por favor, Estados Unidos, no me bombardees, que yo quiero vivir tranquilamente en Kabul y prometo que no voy a cometer. Que lo dudo por su celo, pero me hizo mucha gracia porque es que yo estoy como actualizándome yo, que también hacía mucho tiempo, digo, oye, ¿es verdad? ¿Y cuál es la postura de Al-Qaeda en esto? Por resulta que ellos también están por la labor de renunciar a los atentados en Occidente. Pues este mundo es muy raro. Pensábamos que la pandemia era lo más raro que nos había pasado en el 2020 y 2021, pero creo que hay muchas más sorpresas en el camino y de vez en cuando vamos a necesitar tu entusiasmo para explicarlas, como en esta ocasión. Jesús Manuel Pérez Triana, te agradecemos muchísimo y esperamos volver a contar contigo también para explicar procesos menos inquietantes que estos que estamos viviendo. Bueno, ha sido un placer y la verdad que yo soy el primer, lo he contado de esa forma entusiasta porque soy el primer sorprendido. Yo he querido yo responder algunas cuestiones y cuanto más he indagado, más sorpresas me he llevado. Pues hasta la próxima. Hasta la próxima.